Y bueno, el tema que mantuvo ocupado a todo el país el fin de semana fue lógicamente el recital del Indio Solari en Olavarría. Allí estuvo nuestro compañero Pablo Esquiro. Pablo, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Raro, ¿no? Los tres. Los tres, pero vos fuiste al recital. Fui al recital, sí. No así vestido, claramente. Claro, va a ser poco serio. claramente. Pero por ahí se podría poner un poco serio. Contar todo es muy sintético, muy rápido. La gente ya estuvo muy saturada de información, pero lógicamente lo que hay que saber cómo se ve desde adentro esto que me parece que, como dijo el intendente de Olavarría, se le fue totalmente de las manos cuando calculaban una cantidad de personas y se le aparecieron 100.000 más. Se le aparecieron alrededor de 100.000, 150.000 personas más al intendente Ezequiel Gali para este recital histórico del rock nacional. Alrededor de 300.000 personas fueron a este show del Indio Solari. No se sabe si el intendente Gali en parte ya se quería cubrir de antemano, porque dijo se esperan entre 150, 170 y 200.000 personas. Recordemos que el último en Tandil se habla de 240.000 y estaba ese rumor de este puede llegar a ser el último show del Indio, que no se sabía. Se esperaba muchísima más gente de la que dijo el intendente, o directamente no tiene ni idea, bueno, sinceramente, porque decir 150.000 personas eran 100.000 menos del último show. No se esperaba eso de ninguna manera. Predio La Colmena, en Olavarría, fue realmente muy, muy complicado todo. Uno toma conciencia también en esos momentos de lo que es ya este mito viviente, que es el ex líder de los Redonditos de Ricota, con la cantidad de gente cuando uno ya pisaba la ruta. Colas y colas y colas. Y había varios autos que iban por distintos caminos rurales también. La ruta obviamente atascada, gente que iba no solamente por lo que es la ruta en sí. Las banquinas fueron tomadas absolutamente. Sí. Hay que decir que desde el sábado a la mañana los reportes que llegaban de policía vial y demás hablaban de un tránsito incesante y de colas de hasta 3 kilómetros de atascamiento. Se hacían como unos pequeños cuellos de botella que hacían bastante complejo lo que era el acceso a la ciudad propiamente dicho. En estos momentos se está investigando, la justicia está investigando. Esta mañana escuchamos al fiscal general del Departamento Judicial de Azul, el doctor Sobrino, donde están agotando todas las instancias para buscar todo tipo de responsabilidades dentro del predio y fuera del predio donde se hizo esto. Dentro del predio la seguridad era exclusivamente de los organizadores. De la producción, exactamente. Se habla de alrededor de 1.000 personas que estaban allí. El intendente Gali dijo, a mí me corresponde lo que es la seguridad del predio hacia afuera. Y la parte de adentro se ocupará gente de la producción. Muchísimas personas, era muy complicado, como decíamos, era muy complicado el ingreso a la ciudad de Olavarría. Imagínense lo que fue el ingreso al predio. Algunas de las cosas que se dijeron, porque se ha dicho de todo, y puedo asegurar que la mayoría son mentiras, lo que sí era verdad era, en un momento, ya ingresando, te decían entrada en mano, en el lugar donde te tienen que cortar el ticket y palpar. Bueno, eso no pasó directamente. Uno ingresaba, así no tuviera entrada, pasaba el cacheo no existía. El cacheo no existió, digamos, por lo menos en mi caso y lo que veíamos, claro, de las personas que iban entrando por delante de nosotros y las que iban entrando por detrás, cacheo no hubo. Sí es complicado, obviamente, cachear a 300.000 personas, pero bueno, era parte también del trabajo de lo que respecta a la gente de seguridad. También perdóname, fíjate que en el suplemento especial que hace el diario El Tiempo, días antes al recital, donde a través de, tiene un biógrafo el Indio Solari, que es Marcelo Figueras, y había anticipado en un mensaje bajo el título Un último secuestro no. Y entre otros párrafos dice textualmente, hay intereses oscuros que con pocos miembros pueden alterar la fiesta. A bailar y cantar es a lo que vamos y eso hacemos. El sábado a cuidarse y a cuidar de quienes nos rodean, aunque no los conozcamos. Y acá dice, cierta gente de mierda, debería puntualizar, poderosa gente de mierda, se regodearía si alguien saliera lastimado. Fíjate que de alguna manera se la ven venir que va más gente de la que estaba prevista. Que va a ir más gente de la que estaba previsto y que podía llegar a pasar algo. Bueno, somos testigos cuando hacemos el zapping, determinados canales están directamente abocados a ver la culpabilidad del artista y
de esta clase de espectáculos. En algunos lugares lo comparaban con Cromañón. También, para mí son dos cosas distintas, un espacio cerrado, muchísima menos cantidad de gente, el producto de una bengala. Esto, hasta ahora sabemos de decenas de heridos, de cientos de desaparecidos y dos muertos, Carolina. Así es, porque hay que decir que el primer identificado como fallecido, víctima de lo que fue el recital, fue Javier León, de 42 años, de la localidad de Los Polvorines, que había ido al recital con su esposa, María José, y con su hijo de 16 años. Según el acta de defunción, murió por causa de una trombosis cardiopulmonar. Y el segundo fallecido, que fue identificado recién hoy a la mañana, formalmente fue identificado como Juan Francisco Bulacio, de 36 años, de Garín, quien fue, hay que decir, también identificado, como decíamos, hace muy pocas horas. De todas maneras, habla de decenas de heridos, de personas que aún continúan desaparecidas, de personas que pasaron no solamente por todos los centros de salud de la localidad de Olavarría, sino algunas que fueron atendidas en la Ciudad de Azul y también muchas que fueron atendidas en los dos hospitales móviles que había a la salida de La Colmena, que también era complejo llegar porque en un momento se había como interrumpido lo que era el acceso al hospital móvil y no había salida para ambulancias. Y mucha gente que estaba ahí, muchas chicas y chicos que estaban ahí, con los cuales hablamos ayer, te decían, cuando pasabas por atrás del hospital móvil, veías que estaba todo, digamos, colapsado, pero por barreras humanas que no dejaban ni siquiera transitar a las ambulancias. Era muy complejo salir de ese lugar. Pablo, ¿qué es esto que estamos viendo? Lo que estamos viendo es el comienzo del recital. Es el comienzo del show del Indio con el tema Barba Azul, un tema esperado porque en el show anterior no se había podido culminar esta canción. Hasta ahí todo bien. A partir del tercer, cuarto tema, el Indio empieza a notar que pasaba algo raro, lo para, empieza a pedir ayuda, se pregunta dónde está la gente de Defensa Civil, le pide a la gente que se corra un poco más para atrás. Ahí vemos algunas imágenes puntuales de lo sucedido y lo vamos a ver en un momento. La cámara gira y lo enfoca ahí justamente al Indio Solari con el guitarrista, pidiendo por favor que la gente se acomode, que había algunas personas que estaban tiradas, que se las estaba pisando, tenía que continuar el show. Se escucha cuando dice que dejen trabajar a seguridad y que llamen a Defensa Civil, exacto, que es lo único que dice en ese momento. ¿Dónde está la gente de Defensa Civil? Después el show continúa con un par de canciones más, vuelve a interrumpirse por el mismo motivo, en su momento eran 2, 3, ya empieza a crecer el número de personas que la estaban pasando realmente mal por esa zona y luego no le quedó otra situación más que continuar con el recital por una cuestión de que se podía poner mucho peor si directamente lo paraba. Amenazó, entre comillas, con detener el show, así no se puede tocar, si seguimos así no podemos tocar. El show tuvo que continuar porque las consecuencias podrían haber sido peores. Ahora, hay que decir también que era, digamos, previsible para los que iban que la cantidad de personas iba a ser realmente mucha y que iban a ser más de 100.000 personas de las que se esperaba. Recuerdo también de los que fueron al recital de Tandil que comentaban que la salida fue bastante caótica, que fue bastante compleja, si bien no hubo, digamos, resultado trágico, fue bastante compleja, pero si se sabía que en Tandil había habido casi 250.000 personas, tanto los organizadores como el intendente de Olavarría debían prever que esto iba a ser casi inmanejable. Por eso me sorprende que el intendente, en la nota exclusiva que nos dio a nosotros, a Somos Noticias, haya hablado de un número tan poco. Se esperaban algunos números, nos decía la gente también del gabinete, las personas que trabajan con Ezequiel Gali, pero le erraron casi por 200.000 personas. Es bastante sospechoso. Por eso acá hay que hablar hasta dónde la responsabilidad del intendente y hasta dónde la responsabilidad de los organizadores. Porque los tipos que organizan esto saben perfectamente, le pueden errar 20.000, 30.000. Con toda la fuerza. A ver, pero saben cuánta gente va. Sería bueno, hablando de la nota que dio Ezequiel Gali, cuando el jueves en exclusiva fuimos hasta Olavarría y un equipo de Somos Noticias, Pablo precisamente, junto a nuestro camarógrafo Nahuel Maumuz, estuvieron haciendo un chequeo de la previa y en ese momento tuvieron oportunidad de hablar con Ezequiel Gali.
ver ya tanta cantidad de gente y estar esperando toda esta... no sabemos todavía bien a ciencia cierta cuál es la cantidad total que van a venir, pero realmente hay mucha expectativa, ¿no? Estamos muy contentos porque se viene dando todo dentro de los parámetros normales, hemos trabajado mucho para que así sea, así que el resultado viene siendo positivo. Te iba a preguntar también justamente sobre el tema seguridad, cómo se han desempeñado, teniendo en cuenta que me imagino que los vecinos tendrían cierto temor ante la cantidad de gente que iba a llegar aquí a Olavarría. Sí, el operativo de seguridad está en marcha desde hoy a la mañana. Tenemos un operativo de ciudad que consta de, por un lado, policía bonaerense. Incluso hoy tuvimos la visita del ministro Ritondo, que vino a oficializar la entrega de patrulleros, motos y camionetas. Y también, por otro lado, el día del show, dentro de la sala y fuera de la sala, va a haber alrededor de 1.300 agentes de seguridad privada que contrató la producción. Y después, bueno, seguridad vial, hemos estado en contacto con Dirección Nacional de Vialidad para lo que son todas las ciudades por las cuales pasa la gente en viaje hacia Olavarría para que refuercen. Defensa Civil de la provincia también va a estar en Olavarría, así que el operativo está en marcha, es un operativo que realmente fue muy planificado, así que no tengo dudas de que los vecinos van a poder estar tranquilos. ¿Lo toman como una apuesta fuerte el haber permitido que el Indio Solari toque aquí en Olavarría? Es como en realidad es un desafío importante, ¿sí? Un desafío muy importante, sabiendo que esto iba a ser importante, la magnitud que tiene, como vos decías al inicio, esto va a ser el recital en vivo más importante de la historia del rock nacional en nuestro país. Y creo que en el mundo hay pocas experiencias como esta, así que estar en este lugar hoy la verdad que tiene una importancia particular. Bueno, esto era lo que decía el intendente previo, pero después dice... se nos pasó. No, y en realidad también hay que escuchar lo que dice en la conferencia de prensa Ezequiel Gali. Dice, esperábamos 170.000 personas. ¿Habrá venido el doble? Como preguntando, ¿habrá venido el doble? Estamos hablando de 350.000 personas en una localidad donde residen no más de 110.000. En todo el partido de Olavarría hay 120.000 habitantes, pero en la localidad no residen más de 110.000. Tenías triplicada la ciudad donde colapsó. El ingreso, las vías de acceso para entrar a Olavarría eran un caos. La salida de Olavarría, ayer la avenida Pringles a las 6:30 de la mañana, era una columna de gente que intentaba salir golpeándose entre sí, micros, buses, minibuses, autos particulares, y en realidad no tenías ninguna manera, ninguna forma de acceder a la localidad de Olavarría. Cuando íbamos y queríamos entrar a Olavarría, en realidad no podías llegar por ninguna parte, tenías que tomar la banquina en contramano, meterte como puedas por calles de tierra para terminar desembocando por Avenida Pringles desde, digamos, la altura de Pringles y Necochea, como para, digamos, llegar hasta el sector de la terminal, que también fue un lugar complejo desde las 8:30, 9 de la mañana. No hubo previsión de eso. No había personal de seguridad, no había personal de control urbano municipal. No se veía a nadie que pudiera estar conteniendo a toda esa gente que estaba en la terminal de ómnibus absolutamente, digamos, a la buena de Dios. No se quede tranquila la gente de Olavarría y no tiene nada de qué preocuparse, dijo Gali. Seguramente, pero también hay que tener en cuenta que no hay organización que banque 300.000 personas por más policía que ponga o por más defensa civil que ponga. Contame, Pablo, esto, que vos estás viendo y estuviste en el medio de eso. Sí, bueno, lo que decíamos, es complicado poder organizar la seguridad de un show histórico, un show que quizás hoy no dimensionemos, que es el show más importante de la historia de nuestro país. Personas que han venido incluso de distintos países, pero se habla de unas 300.000 personas. Algo cortito de lo que decía Carolina de Gali, las 170.000 personas. Uno de los canales que estuvo presente en Olavarría ya hablaba el propio jueves de al menos 300.000 personas. O sea, se decía 2 días antes un canal ya tenía más o menos los números que se manejaban de acuerdo a lo que se preveía que podían llegar, la cantidad de fanáticos que podían llegar a esta ciudad. Lo que veíamos era la parte filmada desde un dron del ingreso al predio La Colmena. El ingreso, si bien era con algunos empujones, fue mucho más tranquilo que el egreso. Los egresos de esta clase de recitales son complicados, hay empujones. En muchos casos lo que veíamos era
gente desmayada, gente a la cual le agarró ataques en su momento, una especie de ataque de pánico porque se veían rodeados, porque tenían ganas de salir, porque les faltaba el aire, porque no lo podían hacer. De lo que vimos nosotros, insisto, con mis amigos que fuimos. La puerta de salida se hizo bastante complicado por algunos momentos porque, ahí voy a lo que me vas a preguntar, Carolina, la puerta de salida era bastante angosta. Era el mismo lugar por donde entrabas, era el mismo lugar por donde salías, donde tenían que salir. Imagínense, orden de salida cero. Salimos como podemos, nosotros tratamos de esperar un poco para luego salir, pero claro, las personas que estaban por delante del escenario, o sea, detrás nuestro, al momento de salir, también empujaban. Entonces tuvimos que ir caminando con el resto de la gente en la parte del predio, mientras íbamos cruzando el lugar donde se hizo el show, todo bien. Al momento del egreso, de la salida, sí, muy apretado, gente por distintos lugares, y querían salir 300.000 personas al mismo tiempo. Obviamente. Pero convengamos que habían entrado en muchas horas, porque también digamos eso, a partir de las 5:30 de la tarde las puertas de la Colmena se abrieron, entonces toda esa gente entró en un lapso de 3 o 4 horas. Querer salir por el mismo lugar en un lapso mucho más breve era casi una misión imposible. Yo no me voy a poner a hablar de organización, porque de organización de shows claramente no sé. Pero lo que sí digo es que, obviamente, imagino lo complicado que debe ser. Había controles a la hora de la salida. No sé si se pueden hacer a esta escala, insisto, es el show más importante de nuestro país. Pero eran, como decíamos, un montón de gente, cientos y cientos de miles de personas tratando de salir por calles bastante angostas, bastante al mismo tiempo también, para luego tomar ruta, que bueno, la ruta a la vuelta también se hizo muy complicada, incluso al otro día, ya el domingo, era muy difícil circular. Ahora, ¿a vos te parece que te gusta el Indio Solari? ¿Es lógico que este tipo aparezca 5 días al año y pasen este tipo de cosas? Porque el resto de los 360 días del año, este tipo no aparece en ningún lado. Pero, no hay un reportaje televisivo, no hay un reportaje en una radio, no hay un reportaje en ningún lado. ¿Dónde viven? ¿En una heladera durante el resto del día? Sí. Eso es su estilo, también forma parte de lo que es la mística que hace que convoque. Y la mística que convocó también fue diciendo o tirando por elevación el tema de su enfermedad. Sí, yo no sé si eso hay que tomarlo con pinzas, pero hay que tomarlo también, de alguna manera. ¿Tomarlo con pinzas qué? Y porque dicen que era el último recital. Nunca lo dijo él que fuese el último. Tiene esa enfermedad complicada y algunos fanáticos podían esperar que... Y tiene 68 años, y además chicos, tiene 68 años, que fuese el último, por eso la gente lo sigue, y si vuelve a hacer otro recital, va a ir ese mismo número de gente y seguramente más. Las apariciones, yo no sé si podrían haber aportado en algo a lo que sucedió en el recital, sinceramente. Hablabas de lo que eran las rutas y el colapso que se generó, no solamente para llegar, porque después vamos a hablar de los accidentes, porque el sábado fue un día de accidentes desde la mañana y tenía que ver con la fila y fila interminable de automóviles, de transportes pesados, de colectivos, y lo que era la vuelta ayer domingo en la ruta 3 a la tarde. Las combis. Hablaban de no solamente esta fila interminable de autos que iban por banquinas. Imprudencia es eso. Exacto. Además, hay que hablar de estaciones de servicio colapsadas con 3-4 kilómetros de cola de vehículos que tenían las estaciones YPF, por ejemplo, ayer a la mañana. Adentro de la ciudad también estaban colapsadas. Sí. Se quedaron sin combustible en Olavarría. En Olavarría no había combustible, claro. Cuando se termina el recital, el intendente no sabía qué hacer, aparte de ocupar algunos micros, utilizó camiones. Gravísimo error del intendente de Olavarría. Vergonzosa la imagen, sinceramente, cuando veíamos los camiones con la gente cargada como ganado, sin la más mínima seguridad de donde se lo mire, y violando alguna que otra norma vial ante la atenta mirada de las fuerzas de seguridad, que veían cómo esos camiones iban pasando con muchísima gente dentro y iban pasando y nada. En las cajas de los camiones volcadores del municipio de Olavarría, la gente iba parada. Se tiraban en la rotonda acá, se tiraban de algunos del arriba de los camiones andando. O sea, cosas que vos realmente no entendés. Acá, por ejemplo, en estos momentos, ¿qué se está buscando? A ver, ¿quién tiene más o menos responsabilidad del hecho? Si los organizadores, si Solari, si el intendente, si la policía.
Y eso tendrá que analizar la fiscal de toda esta investigación que está haciendo, claro, conjuntamente apoyada con el resto de los fiscales, ¿no? Porque en estos minutos, Susana Alonso, la fiscal de la causa, estaría a punto de tomarle declaración a los productores del espectáculo y además también en estas horas se prevé lo que es la declaración testimonial del intendente Ezequiel Gali. Lo que hay que decir es que ayer en el Hotel Santa Rosa, donde estaba el Indio Solari, se le tomó declaración testimonial y ahora se ven las imágenes de la llegada de los camiones desde la localidad de Olavarría, que los cargaban así, tipo ganado, en Pringles, en la avenida Pringles, frente a la terminal, cargaban todos arriba de los camiones municipales y los trajeron como para alejarlos un poquito del foco a la rotonda de Avenida Piazza y Ruta 3 o a la rotonda de Avenida Mujica, bien digo, y Ruta 3, donde los descargaban ahí. Algunos, no todos. Es sacarse el problema de encima, así, con un camión, trasladando gente como ganado y dejándola en distintos lugares. Esa es la manera que tiene el intendente Gali de sacarse el problema de encima. Para mí lo superó la situación. No lo voy a defender a Gali, pero no sabía para dónde arrancar. No, y también digamos algo de la cantidad de personas que fueron al recital del Indio. ¿Cuántos tenían en qué volverse? Fíjate los camiones. Previsto. Hay muchos que ni con plata iban. Bueno, pero además... fíjate los camiones, ahí lo estamos viendo, los camiones que son de la Municipalidad de Olavarría llevando a la gente. Me parece una locura el funcionario olavarriense que tomó esta determinación, ¿no? Me parece que es una barbaridad. No sé cuál va a ser el costo político que va a tener Gali con todo esto. También vamos a decir que no solamente la gente llegaba en estos camiones, sino vamos a mostrarles lo que es Avenida Mujica y Ruta 3 ayer a la tarde. Estas son las imágenes de la cantidad de gente que iba como podía, acercándose de a poco hasta el lugar para poder volver a su casa. Hablamos también de que es un poco entendible en algunos adolescentes. Por supuesto, la falta de previsión de lo que era el retorno. Y ayer se hablaba de muchos papás que no sabían ni siquiera en qué venían, que buscaban a los chicos desaparecidos. Entonces, se entiende la desesperación de los padres y la falta de previsión de los adolescentes que quizás se largaron a un lugar sin saber cómo volvían. En Azul esto repercutió totalmente, no solamente con el movimiento de gente que había dentro de la ciudad, en algunos comercios, lógicamente en las estaciones de servicios, seguramente en la hotelería y en algunas casas que habrán alquilado, pero también hay que tener en cuenta que ante algunas versiones que el hospital no habría estado en un estado preparatorio para recibir cualquier tipo de inconvenientes, cosa que los directores esta mañana desmintieron. Bueno, vamos a escuchar entonces precisamente lo que decían Luis Ursulipé y Mariano Donelli, porque mucho se difundió ayer de que la situación era de colapso en todos los efectores de salud de Olavarría, pero también en Azul, que es la localidad más próxima y a donde había colapsado el sistema de salud de emergencias y de atención a todos aquellos que llegaban. Esto decían. Bueno, con respecto a eso, nosotros ya tenemos previsto tratar de liberar la mayor cantidad de camas posibles. Quedaron prácticamente el showroom libre para cualquier evento que pueda suceder. Tuvimos en realidad varias consultas. El día del recital, en el transcurso del día, fue donde más hubo y esa noche también. Sobre todo muchos accidentados en ruta. Por suerte fueron a baja velocidad, como era todo un trencito de vehículos, fueron golpes menores. De todos las consultas que hubo, 4 quedaron internados. De esos 4 quedaron solamente 2, una paciente de Tandil y otro de Tierra del Fuego. Los otros 2 fueron dados de alta entre ayer y hoy. Todos estos 4 están contactados con sus familiares y tuvimos 18 consultas por guardia externa, y ahora en el transcurso de la mañana que llegaron 2 personas que venían caminando desde Olavarría, uno es de Florencia Varela, otro de Concordia. De Florencio Varela no tiene a quien avisar ni nada, no nos pasó ningún dato para intentar comunicarnos con sus familiares. El otro sí, hemos hablado con una sobrina de él y estamos tramitando a través del municipio tratar de conseguir unos pasajes para que puedan irse para Buenos Aires ya, a retornar a sus domicilios. ¿Cuáles fueron los principales
las heridas, estaban lesionados, ¿qué tenían los que venían del recital? Los que vinieron del recital, yo estuve el día sábado y recibimos un accidente múltiple desde el peaje hasta Hinojo, fue en ese sector que no pudieron ingresar a la ciudad de La Barría, entonces las ambulancias vinieron para acá, pero en realidad fueron politraumatizados leves, como decía el doctor, uno de ellos se fue de alta hoy y 2 quedan en observación, pero heridas graves, no tenemos a nadie internado en terapia intensiva ni terapia intermedia, y están bien. Consultas menores hubo varias y como dijo él también hoy a la mañana llegaron 2 pacientes que venían caminando y con los pies ampollados, que eso es lógico, bueno, los tenemos en la guardia y estamos tratando de ubicarlos o conseguirle pasajes para que vuelvan a su ciudad de origen. Una guardia casi reforzada, ¿no?, durante todo el fin de semana. Sí, los médicos de guardia trabajaron muy bien, quería destacar eso, la labor de los médicos de guardia, liberamos camas, siempre tuvimos camas de emergencia disponibles para recibir pacientes, así que bueno, trabajamos bien. ¿Te queda por agregar algo más de esto? No, realmente pudimos prever todo esto. Nosotros acudimos a una reunión que se hizo en La Barría unos 15 20 días antes del recital, sabiendo qué gente más o menos esperaban, que está claro que se desbordó la gente que esperaban. Sabíamos que los accidentes a la vuelta del recital iban a ser ya pasados los 100 kilómetros de La Barría, que es cuando se empiezan los más graves, cuando se empiezan el tránsito a hacerse más largo, entre un coche y otro aumentan velocidad. Y bueno, se tomaron todas las medidas y reafirmar lo que acaba de decir Mariano, de destacar tanto el personal profesional como los no profesionales. Está claro que esa noche no pudieron dormir ni descansar un segundo, quedaron exhaustos, pero bueno, se pudo hacer todo el trabajo perfectamente.